Esto es América en Crisis. Saluda a Laura Carsen, nuestra invitada, responsable del programa de las Américas y periodista. En este espacio de la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo sigue las coyunturas del continente. Y con Laura, el día 6, hoy estamos a día 8. El día 6, el día del asalto al Capitolio, Laura nos hizo una estupenda, una estupenda exposición, y ustedes verán el conjunto de ella, pero por problemas de transmisión se nos fueron los últimos minutos, los primeros minutos, perdón, ¿no? Que era donde se concentraba en el día, ¿no? Y entonces hoy la grabaremos para añadirlo y entonces lo encontrarán ustedes el espacio, el material, el video, lo encontrarán ustedes en YouTube, en Facebook y los otros espacios en redes sociales de la Brigada Paralela en Libertad. Bueno, Laura, con una nueva disculpa, eh, cuéntanos. Pues sí, muchas gracias por la oportunidad, porque ahora casi todo el mundo ha visto las imágenes impactantes de lo que ocurrió y de lo que hablamos el día miércoles 6 de enero, un día que recordará la historia por el intento de golpe de Estado que pasó en los Estados Unidos. Eso es lo primero. Yo creo que es muy importante entenderlo como un intento de golpe de Estado. ¿Y por qué decimos esto? ¿Cuáles son los criterios? Pues preparamos desde antes para algo así. Fue desde el inicio, hizo muy claro el presidente Donald Trump que no iba a salir y que no iba a conceder la elección ni el poder frente a una derrota que fue finalmente una derrota contundente de más de 7 millones de votos. Entonces no fue tanto sorpresa lo que pasó el miércoles, pero sí fue alarmante. Y ese es, vimos las imágenes que pasó en la mañana. Donald Trump tiene una manifestación con sus seguidores que venían no solo de alrededor, eso no fue algo espontáneo, eso fue algo planeado, que llegaron desde dos partes del país. Y allá frente a miles de personas dijo, vamos a marchar al Capitolio. O sea que él estaba en todo momento incitando a la violencia que después vimos, ¿no? Y luego tiene que haber una investigación para saber hasta qué punto sabía todo lo que iba a pasar. Y dijo, no vamos a conceder, que nunca nos vamos a rendir, no reconocemos las elecciones fueron robadas y en un video insistió en esto que luego incluso retiraron de Twitter porque viola las reglas mínimas de honestidad en la información. Con la gente ya casi con mandato de presidente fueron al Capitolio y empezaron a presionar a la policía, lograron entrar al Capitolio. Ya he visto muchos comentarios en el sentido de cómo es posible que un país que tiene un presupuesto de defensa de 750 millones, 1,000 millones, ¿no? Pues ha permitido que su sede de gobierno está invadido por estas personas. Lograron a entrar, ya sabemos que son 5 muertos como resultado del caos y de los enfrentamientos que se dieron en el Capitolio. Hay decenas de policías heridos. Entraron en el Capitolio, entraron hasta las oficinas, robaron computadoras con información sensible, destrozaron partes del Capitolio, que es como un lugar sagrado en muchos sentidos para la gente y que normalmente tiene medidas muy estrictas para poder entrar, incluso como te vistes y y por supuesto si traes armas o lo demás, cosas que sí lograron violar todas estas reglas con la invasión, con la toma del Capitolio allá en Washington. Eso es lo primero. Entonces, un golpe de Estado es cuando no se permite la transferencia de poderes. Y ellos entraron justo en el momento en que se dio
la votación en el Congreso para la certificación de los resultados de las elecciones, que ya habían sido documentados, legalizados, registrados en los 50 estados de la República y además habían ya pasado por las demandas en las cortes que metió Donald Trump en contra. Entonces, con toda esta legalidad detrás, ellos entraron para no permitir la certificación de las elecciones y salieron diciendo ya lo logramos. Como ya sabemos, después lograron asegurar esta área y se dio la certificación. Incluso el vicepresidente Mike Pence, siguiendo lo que marca la ley, tuvo que certificar las elecciones y Joe Biden ya es formalmente el presidente de los Estados Unidos, de una nación que sigue en shock por las imágenes y porque lo que se vio allá. También conocemos un poquito más de lo que, de quiénes son estas personas. Ya sabíamos que son seguidores de Donald Trump, entraron con sus banderas de Trump, con sus banderas confederadas, que son símbolos del sistema de esclavitud, ¿no? Dentro del Capitolio de los Estados Unidos y con sus consignas. Pero también sabemos que son miembros formalmente de grupos neofascistas, como los que se llaman Proud Boys, que se llama QAnon, ¿no? Que están bien identificados con actos de terrorismo doméstico, además de esto, que sí es un acto de terrorismo doméstico en los Estados Unidos y que se proyectan en las redes sociales. Ese es el segundo punto que llamó la atención mucho, que es primero la falta de seguridad. Y eso no solo es falta de seguridad, porque ya habían hablado con el jefe de la policía del Capitolio de que va a haber algo o va a haber problemas, están preparados, ¿qué están haciendo? Representantes demócratas del Congreso habían hablado directamente con él, que se llama Stephen Sund, ¿no? Y dijo, no, pues sí, todo está bajo control. Pues nada bajo control. No hubo control e incluso hay videos que claramente están mostrando la colusión, la complicidad de la policía con los manifestantes, en que físicamente abren barreras, en que no hacen nada cuando rompen vidrios y entran, que no hacen nada para vigilar y prevenir la entrada por las puertas. Entonces, pues hace falta y dicen que va a haber investigaciones de qué pasó allá. Esto llama la atención porque quiere decir que entre las fuerzas de seguridad hay cómplices de Donald Trump y no sabemos hasta dónde llega. Ya empiezan rumores que incluso en las fuerzas militares, en la Guardia Nacional que convocaron en el último momento, ¿no? Y además de las distintas fuerzas de policías, hay personas que están protegiendo no solo a Trump, sino esta ideología, ese sistema de supremacía blanca. Es lo que han dicho los movimientos Las Vidas Negras Importan, que si fuéramos nosotros, hubiera sido un despliegue armado de represión total. Y esta gente entró al Capitolio como si nada. Y salió incluso con impunidad. Hubo 14 arrestos, detenciones en ese momento, que no es nada. Y después algunos más que tenían que ver con el toque de queda. Y como digo, pues están investigando ahora, pero la impunidad para todas estas acciones fue notable, lo que indica que hay rupturas, que hay divisiones incluso en las fuerzas de seguridad. Y finalmente, los movimientos han respondido en estos días diciendo que van a seguir organizando. Es algo que hablamos más adelante en la entrevista, y han profundizado sus quejas y sus demandas por la destitución y la descalificación de Donald Trump para las elecciones, pero quedan muy pocos días. Lo que también sabemos y es muy preocupante es que Trump de posesión de Joe Biden, y esto
de alguna manera da luz verde a lo que ya han dicho sus seguidores. Lo que han dicho es que vamos, y así textualmente, ahí están en los videos, lo que han dicho es que vamos a regresar y esta vez vamos a regresar armados. Y la fecha que tienen en la mira es el 20 de enero, que es la toma de posesión de Joe Biden. Entonces, esto no termina aquí. Estamos esperando ver cómo se puede prevenir otro incidente de violencia, otro intento de golpe de Estado. Y detrás de todo sigue un presidente que está cada vez más desesperado y pues, hasta su propio gabinete ya tiene miedo de lo que pudiera hacer en los siguientes días. Al mismo tiempo, seguramente las fuerzas del Estado están más atentas también, o sea, va a ser más difícil, ¿no? Que estas distorsiones, estas cosas que podrían atribuirse bueno, falta de atención y tal, se produzcan, ¿no? Pues eso es lo que se espera, por supuesto que sí, y va a haber mucha presión desde la población y desde elementos del gobierno en ese sentido. El jefe de la policía del Capitolio tuvo que presentar su renuncia, pero tiene que haber una investigación. Y el miedo es que el problema no solo es falta de preparación, y más bien no fue falta de preparación porque tenían todo para prepararse y no lo hicieron. El problema es hasta dónde estas personas, miembros de la policía que tomaron selfies con los supremacistas que invadieron el Capitolio, dentro del Capitolio, ¿cuántos miembros de la policía van a pasar al otro lado? Momento de la verdad, ¿no? Y va a haber mucho esfuerzo para que esto no pase y seguramente van a tener que asegurar toda una zona. Em, pero entre el hecho de que están muy organizados, que están muy armados y que hay elementos de traición desde las altas esferas del gobierno de Trump y de las fuerzas de seguridad, no hay nada asegurado. No podrá ser que esta vez intenten cosas como no ir solo sobre el Capitolio, sino hacer cosas en otras ciudades. Eso ya está pasando. El mismo día de miércoles había también una toma del Capitolio allá, no entraron, pero a las afueras de gente armada de esos grupos, mismos grupos de Proud Boys y lo demás, en el estado de Washington. Ya ve que el Capitolio se llama Washington y Distrito de Colombia y hay un estado en el noroeste de Washington y también en otros lugares. De hecho, convocaron a manifestaciones, y eso está comprobado, reportado por la prensa en el estado de Minnesota, y las reuniones se anunciaron como toma del Capitolio. O sea que abiertamente están hablando de esto, a Wow. pesar de ser, pues, obviamente ilegal y hasta susceptible a las leyes de sedición, ¿no? Entonces, esto se espera también a nivel local, movilizaciones a nivel local. Podría haber movilizaciones para llevar más gente a Washington porque tienen esta capacidad claramente. Estaban apoyados por la derecha, la ultraderecha internacional y nacional que se ha fortalecido mucho más. Y ellos, a pesar de la condena, incluso por algunos, no todos, los republicanos, ellos salieron del Capitolio envalentonados, claramente, diciendo que nosotros lo logramos, impedimos el voto, que luego se hizo, pero en ese momento lo habían logrado, logramos a tomar el Capitolio, ¿no? Se sintieron más fuertes a raíz de lo que pasó el miércoles y abiertamente están diciendo, eso fue el ensayo, vamos a regresar. ¿Hay posibilidades de que haya un juicio a Trump por estos acontecimientos? Sí, ya se metieron los artículos de proceso de destitución
o impeachment, y también hay otro proceso que se llama la enmienda 25, que es destituir inmediatamente al presidente por cuestiones de capacidad. Pero en este es más rápido, pero tiene que tener el apoyo del vicepresidente y de la mayoría del gabinete. Entonces es más difícil. Pence ya ha dicho que no lo va a hacer. Pero la idea es no solo suspenderlo para que no pueda hacer más daño a nivel nacional y también a nivel internacional, porque hay preocupaciones por lo que pudiera hacer en las relaciones internacionales, sino también asegurar la descalificación, que dice que no puede volver a ser candidato a la presidencia en el año 2024, que ha dicho que quiere hacer, y ni para ningún otro puesto público. El impeachment es un proceso que toma tiempo. Tiene que pasar por la Cámara de Representantes primero, que ya se hizo, que ya fue exitoso el proceso de impeachment de Trump en la Cámara antes, pero luego tiene que ir a un juicio en el Senado, que controla el Partido Republicano, y además es muy tardado. Pero la idea es iniciar esto por cuestiones históricas, y parece que la parte que tiene que ver con inhabilitar a Trump para el servicio público sí puede seguir después del 20 de enero, cuando tiene que salir de la presidencia. Entonces, todavía hay que estar atentos hasta el día 20, ¿no? Bueno, Sí, e todo lo incluso que esté después más allá. después del día 20, ¿no? Incluso, ¿no? Exacto, más allá del día 20, porque el día 20 la siguiente fecha de como foco rojo, por lo que están diciendo en sus redes los miembros de la ultraderecha. Pero más allá de esto, van a seguir movilizados, van a seguir armados, van a seguir presionando, y yo creo que se van a manifestar de manera incluso violenta a todos los niveles, locales, estatales y nacionales. Quizás no con la misma demanda de volver a Trump a la presidencia, pero sí de sabotear el gobierno de Joe Biden y de crear una fuerza de insurrección, ¿no? Muy peligroso para el país, para la democracia y para la vida humana. Claro, y ahora además dejan a los movimientos sociales democráticos, progresistas, en una situación difícil, porque cada vez que salgan no van a saber si qué va a pasar, ¿no? Sí, Eh, físicamente son vulnerables, pero ellos han respondido con una postura muy positiva. De hecho, han dicho, esto es lo que ya esperábamos, mm, no nos sorprende, y lo que han dicho explícitamente es que de alguna manera es un reflejo de los avances que hemos tenido. ok. Porque cada vez en la historia sabemos que cuando hay avances hay reacción. Ya estamos viendo la reacción, estamos preparados para esto, no para entrar en batalla, no vamos a entrarles en el terreno de ellos, sino para seguir organizándonos a nivel de base y para seguir construyendo más bien sobre la base de nuestros avances y resistiendo a la reacción, aislando a la reacción, y creando más poder popular. Bueno, creo que con esto y lo que nos dijiste el otro día, que empata en términos, creo que tenemos una visión completa al día de hoy. Sí, diera la impresión, yo te escuché en una mesa que tuviste, justo con representantes, sobre todo de organizaciones latinas, eran televisión, triunfaron los demás, importan, es que tienen una clara, una fuerza extraordinaria. Claro, habrá también que saber qué tanta fuerza les dio a los grupos supremacistas o qué tanto los volvió a reunir. Claro, pero bueno, ahí la pregunta es si eh, el establishment tiene capacidad para moverse en esta serie
de conflictos, porque, por ejemplo, pienso en que hay una parte del Estado, digamos las policías, ¿no? Las policías han estado actuando a veces por iniciativa propia de manera muy violenta, ¿no? Muy, muy violenta. Nadie les dijo, y dice uno, bueno, eso es parte del Estado y se está moviendo, se corregirá ahora, el establishment será capaz de calmar o no, ¿no? O sea, si es un panorama, realmente es alentador en un sentido. Se abrió ese ostión, ¿no? Y bueno, eh, Pues ahí quizás la clave es no pensar tanto en el establishment como monolítico, sino en los espacios que se abren, se cierren, ¿no? Porque, por ejemplo, en la cuestión de la policía y la manera en que el movimiento de las vidas negras importan se ha y de muy profundas en el sistema, esto depende de decisiones locales. Entonces, lo que estamos viendo también en esta experiencia es la de poder que se puede empezar viendo por presión directa del movimiento. Estamos viendo algunas, por ejemplo, que han hecho cambios en la policía para reducir la brutalidad. Por otro lado, estamos viendo que sigue. Y casi todas las semanas hay otro reporte de otro abuso o hasta asesinato. A nivel federal, hay algunas cosas que yo creo que van a avanzar. Es posible, y eso es muy importante para México, armas. Y esto tiene un gran impacto en las ciudades de los Estados Unidos y también en las ciudades y en otros, en todo México, como todos sabemos. Ellas son capaces de hacer como una presión muy fuerte en este sentido que hemos visto el día de hoy es que estas personas es como, si eso no es una ya basta, democracia e institucionalidad por parte de la ultraderecha, lo que en muchos casos se llega a ser terrorismo. Hay otros temas también, pero pues sabemos que hay temas en que no, va a ser muy difícil. Por ejemplo, Joe Biden, el enviado del gobierno de Obama para que esto no te aplicar las leyes prohibicionistas de los Estados Unidos en nuestro territorio, áreas en que se tiene que presionar mucho, se tiene que mantener la organización autónoma e independiente del. eh, bueno, por un lado, preguntarte, podría pensarse que en este nuevo ambiente los movimientos migrantes tuvieran, creo que los movimientos migrantes no es una intuición particularmente hacia los Estados Unidos. Quiero decir, hablo de los centroamericanos, ¿no? Sobre todo, los de México, por un lado. Y por el otro lado, el que es cierto, te dice, se abren espacios, y espacios que además no son solo locales, sino, bueno, locales y sectoriales, porque vi, por ejemplo, que había una lucha, creo que en California, en Los Ángeles, creo, porque ganara una jueza, ¿no? Negra, ¿sí? Y eso es otro espacio, o sea, también hay una multiplicidad de espacios. Es que es una sociedad particularmente compleja, ¿no? La de los Estados Unidos es muy compleja. Sí, sobre todo este juego, pero no es juego, ¿no? Entre avances y retrocesos. No, pues eso es algo muy común allá. Los espacios, bueno, primero para lo que tiene que ver con el movimiento migrante, vimos una participación muy alta de migrantes en las elecciones de la comunidad latinx en particular. Por ejemplo, hay una organización que se llama United We Dream, que son los Dreamers, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes que tienen el permiso de estar en el país por el programa de Obama, porque llegaron de niños y niñas, ¿no? Y están defendiendo su derecho de estar allí después de haber hecho toda su vida en los Estados Unidos. Ellos se organizaron, aunque no pueden votar, y organizaron a su gente
y a sus familias, que muchas veces son familias mixtas entre ciudadanos y las personas que no tienen la ciudadanía, ¿no? Y ellos van a seguir organizados y son ellos que son muy claros en decir, eso no termina aquí. Tenemos muchas más demandas, vamos a seguir presionando y así va a ser. Entonces, el otro sector, hablando de los sectores que estamos viendo, y yo creo que va a haber un poco más espacio, avances en la demanda de un salario mínimo de $15 la hora, que parece muchísimo aquí en México, pero para el costo de la vida y para la justicia laboral, sobre todo en los Estados Unidos, en su mínimo. Ahora que se ha valorado de alguna manera, por lo menos en el imaginario, el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras esenciales en la crisis de la pandemia, tienen más poder para decir, ahora si lo vamos a valorar, si vamos a reconocer lo que hace esta gente, tenemos que remunerarlos también y darles un salario digno. Y esto parece también que puede ser algo que tiene más esfuerzo. Por otro lado, pues el movimiento sindical como una agenda clara de reconstituirlo, aunque pues otra vez podría ser que hay más espacios. Quisiera que el sindicalismo como instrumento en el mundo entero está un poco a cuestión por su falta de flexibilidad, pero bueno, no toquemos ese tema, ¿no? Ese delicado tema. Eh, yo quería, se me estaba ocurriendo que como aquella mesa que organizaste con, eh, con activistas latinos, ¿no? Principalmente compañeras bolivianas, en Ecuador, compañeras, en fin, eh, pero que una mesa en la que tú pudieras congregar para nosotros y la dirigieras tú a activistas, ¿no? Incluidos de las vidas blancas, de las vidas negras importan. No sé si pudiéramos pensar en eso. Sí, sería muy interesante. Fue muy interesante y como dices, la mayor parte de las activistas invitadas, que incluía una persona de una organización clave en cambiar el estado de Arizona de un estado tradicionalmente republicano a un estado demócrata. Y esto fue tanto porque hay diversidad sexual. No muchos de los y las dirigentes son personas de la diversidad sexual y la mayor parte son feministas. Y también en estas mesas que he tenido el privilegio de organizar, hago un esfuerzo para buscar las voces de mujeres porque vivimos todavía en un medio en que no hay suficiente espacio para, vemos que los expertos, sobre todo analistas políticos y sobre todo en México, ¿no? Siguen siendo hombres en muchos casos. Ahora me llamó la atención escuchando los reportajes, el live stream sobre el caos en Washington, que sí había muchas voces de mujeres, ¿no? Que en los medios incluso comerciales de allá. Pero más importante que eso, reconocer el papel y dar espacio a las voces de mujeres activistas en los movimientos sociales que realmente están detrás de estos cambios históricos que se están dando. Bueno, entonces podríamos ya quedar en que haremos una, ¿no? Aunque no hemos terminado, no hemos terminado esta charla. Claro, a mí se me ocurre de pronto, mira, ha tenido una virtud este espacio, por una cosa, al revisar toda América, ¿no? De pronto sumas de distintos lugares. Y el otro día hablando con una compañera de la Marcha de las Mujeres Negras Brasileñas, ¿no? Le preguntamos, la problemática de las mujeres negras brasileñas es una problemática parecida a la de las mujeres negras de los Estados Unidos, ¿no? Y dijo, sí, en efecto. Eh, por otro lado, Oscar y yo estamos haciendo unas capsulitas de historia, ¿no? Y estas capsulitas de historia sobre América.
y hacemos paralelamente la historia de América y la historia de África negra, o sea, de la esclavitud. Y vemos cómo es un mismo fenómeno que está en el origen del capitalismo, de la globalización y tal, ¿no? Entonces, bueno, parece que puede ahí, no sé, surgir en esa confluencia algo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hicimos una discusión un conversatorio muy parecido Mm. sobre raza y rabia y el impacto mundial que ha tenido el movimiento, que está teniendo el movimiento de las vidas negras importan, que está provocando una relectura de la historia de los Estados Unidos, en el sentido de que pues vas a la escuela y dicen, pues sí, y había una etapa de esclavitud, pero lo superamos y ahora aquí estamos, ¿no? Y entonces, uff, no, no, mira cómo la esclavitud está todavía, forma parte de todas las instituciones de la sociedad, de las ideologías, de la socialización, del racismo que todavía existe, ¿no? Y se está viendo esto de una manera mucho más profundo que se había pensado antes. Y cuando empezamos teníamos mujeres de África, de Guatemala, donde mucha gente piensa que no hay población negra, como muchos hasta hace pocos años pensaban que no había población afro-mexicana tampoco, ¿no? De Brasil, por supuesto, y de otros países, y vimos que desde muchos ángulos, con distintas historias, en África se hablaban de las luchas de liberación nacional incompletas, ¿no? En otros lados hablaban de la herencia de la esclavitud y el colonialismo, ¿no? Pues con estas distintas perspectivas se veía muchas similaridades y mucho espacio para caminar juntas y juntos, sobre todo con esta apertura para repensar de otra manera mucho más seria la historia y la existencia actual del racismo en las sociedades. Bueno, pues con el cambio de gobierno en los Estados Unidos no es ninguna garantía, como no fue ninguna garantía la presencia de un presidente afroamericano, ¿no? De Obama, de que se dé ese proceso. Y mucho menos en la dimensión que se necesita. Sin embargo, pues el hecho de que está el tema sobre la mesa ha sido algo muy interesante, muy enriquecedor. Claro, porque además esto pareciera abrir de alguna manera las puertas también a otra cosa. Es muy significativo que, bueno, muy de llamar la atención, que en general los Estados Unidos no han tenido una conciencia sobre el exterior, es decir, la población. Es decir, el exterior, pues allá él, ¿no? Y puede soportar, excepto casos así como el de Vietnam, que la involucran también, pues bueno, si hay invasión en Irak, bueno, pues, o sea, esta visión de un centralismo de la sociedad perfecta, de la sociedad de la tierra, la gran promesa, no, y no nos importa más nada. Claro, eso se puede aplicar, creo, también a los mexicanos, a cualquier país, ¿no? Pero siendo ustedes, siendo Estados Unidos la sede del imperio, eso apareció siempre como algo muy pesado y diera la impresión de que esto puede abrir las puertas hacia algo distinto, ¿no? Hacia una visión en la que hubiera cierta sensibilidad, al menos, o no, te veo escéptica, creo que es que yo soy muy Por optimista. un lado se está hablando mucho, sobre todo en círculos de la izquierda, de un nuevo internacionalismo, ¿no? Y todavía no sabemos cómo darle contenido a la frase, pero vemos qué está pasando. Y eso es muy bueno, ¿no? Y está pasando no porque de repente en Estados Unidos la gente abre los ojos, sino porque están entrando intereses y incluso la misma pandemia con esta posibilidad de que hablar contigo que podría estar en ese momento a unos kilómetros de distancia que hablar con Pumi que está en Sudáfrica, ¿no?
porque lo tenemos que hacer por Zoom, ¿no? Entonces, Ok. esto sí se ha abierto pues como otra manera de ver las cosas. Pero el escepticismo viene del hecho de que es muy profundo lo que llaman el excepcionalismo americano y que quiere decir que nosotros somos, como decías, el centro del universo. No importa otra cosa, incluso que pues somos, como somos superiores, no tenemos por qué ni entender ni saber algo realmente de los inferiores, así casi a este grado, ¿no? No se enseña bien en las escuelas, el sistema educativo no está preparado para dar idea de lo que está pasando en el mundo. Y solo ahora que tantos temas son globales, que cada vez más se va a tener que hablar del cambio climático. Y esto no tiene fronteras, se va a tener que hablar de lo que está detrás de la migración forzada, que tampoco tiene fronteras. Ese excepcionalismo ha sido una manera en que la población de los Estados Unidos no se dé cuenta del daño que ha hecho, de la explotación, de los horrores que ha hecho el imperialismo en todo el mundo. Simplemente no lo aprenden, no tienen que pensar en esto, ni siquiera en los genocidios que pasaron en su propio territorio. De lo que pasó bueno, pues algunos dicen, ay, sí, pues qué lástima lo que pasó a los pueblos indígenas de los Estados Unidos, pero no entienden las causas, no entiendan que todavía viven en esta sociedad que fue capaz de hacer esto a toda una población nativa, en donde ellos ahora gozan de los recursos y la riqueza, ¿no? Entonces, pues, es una tarea muy grande para cambiar eso a fondo, pero sí hay nuevas posibilidades. Digamos que esto abrió una coyuntura y bueno, veamos, bueno, ahora como ya nos pide la Dani que terminemos, te pido que nos resumas un poco el día y lo que tú nos hagas el resumen que quieras hacer. Sí, pues podría ser que en este momento están empezando el proceso de certificación de las elecciones. Tenían que asegurar el Capitolio antes de volver a traer a los y las congresistas que los habían llevado a un lugar secreto para su seguridad. Y sí había reportes de bombas en la zona, entonces puede ser que tardó un poco más para tener la seguridad necesaria para retomar el procedimiento. Luego, ¿qué pasa esto? Pues vamos a ver qué sigue. Lo que se habla es que el vicepresidente Pence no está de acuerdo con la posición. Entonces, ya había una ruptura muy importante allá. Ya hay más rupturas con miembros del Partido Republicano y yo creo que va a haber cada vez más. Entonces tenemos un Donald Trump cada vez más desesperado y aislado, con 14 días, creo, por haber incitado a lo que pasó el día de hoy, que no tiene posibilidades, no creo, en el corto tiempo que le queda, pero uno de los propósitos es para que no tenga la posibilidad de volver a postularse para la reelección en 4 años. No, pero ahí lo tenemos en esta situación de días, cuando ya ha perdido todas posibilidades de aferrarse al poder, que no quiere salir, que está fuera de sí. Y de por sí, pues con la situación que enfrentamos, esperemos que no haya más violencia, que la postura democrática del pueblo y las leyes pueden prevalecer y que se prepare para abrir otra etapa, porque esta etapa ha sido muy difícil. Sí, muy terrible. Bueno, entonces quedamos de tener una nueva en la que tú
tú organices con quien tú quieras, como las que has estado organizando, y entonces tenemos otra, y además pasará un poco el tiempo para que pasen los 14 días y demás, ¿no? Y veamos ya los inicios de la nueva administración. ¿Te parece? Me parece muy bien. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, Laura. Y bueno, nos despedimos. Despedimos también a la Dani, que es quien hace la transmisión, quien todo lo demás es la mano que mece la cuna. Gracias. Y, y los esperamos en la próxima emisión de American Crisis. Un saludo. Gracias, Laura. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.